la sintonía, continuamos con más de Extremo a Extremo y en esta ocasión un segmento que para mí se ha hecho mi favorito y es con una mujer que para mí tiene un excelente expertise en el área de psicología, psiquiatría y todo lo que tenga que ver con la conducta mental, con la conducta del ser humano, pero tenemos un tema muy importante y es el impacto de cómo se publican las noticias, cómo pueden repercutir a las personas que son más débiles y cómo lo pueden asumir a la hora de replicarlo, y para eso tenemos a nuestra queridísima doctora Alexandra Iches. Bienvenida. Muchísimas gracias, buen inicio de semana, aunque de forma general en nuestra sociedad no es lo mismo. Venimos con la resaca de lo que es un sinnúmero de noticias la semana pasada, noticias duras, crudas, impactantes, y que sobre todo se ve algo que nosotros hemos venido diciendo reiteradamente, el tema de la conducta aprendida o el efecto copycat, que es cuando precisamente personas que no tienen idea de cómo hacer algo, cuando ven de manera desproporcionada cómo se publica, cómo se dan detalles, cómo se hacen las insinuaciones de las posibilidades, pues entonces tienden a ejecutarla de la misma forma. ¿Cuántos casos han sido más o menos patrones repetidos en una semana? Pero en esta semana, Sí. si te das cuenta, hemos tenido 4 actos desde el punto de vista de infanticidios, homicidios y manejo inadecuado de lo que es en este caso la ira, o sea, una agresividad que puede ser considerada barbarie, 4. Sin embargo, hay una estadística que, como siempre hemos dicho, como lo urgente desplaza lo importante, se han quedado, en este caso solapada, que es los 3 feminicidios que han también ocurrido en estos en este fin de semana, En un fin de semana. En estos 4 últimos días. Una señora que desde el viernes estaba ingresada y que en el día de hoy falleció. Y yo digo que si no hubiera fallecido también se queda como una estadística subclínica. Está dentro, claro. Y por Mira qué supuesto, buen punto vimos los 2 casos que se dieron ayer y hoy en la ciudad de Santo Domingo de 2 mujeres también. Entonces tenemos que hacer lo siguiente, vamos a detenernos un poco y en este caso los cañones enfilados a lo que son los medios de comunicación, porque cuántas veces nosotros hemos tratado de que las personas entiendan que esto es un poder maravilloso, tú comunicar, tú orientar, tú educar, pero de la misma forma, cuando tú, claro, ustedes tienen que transmitir la noticia, pero ¿hasta dónde? Incluso hay unos códigos y unos estatutos éticos en otros países que yo estoy abogando y voy a pedirle al Colegio Dominicano de Periodistas que tiene que hacer en este caso un ojo visor. ¿Por qué? Porque resulta que ahora todo el mundo, y me disculpan, todo el mundo por el simple hecho de que tiene un medio de comunicación en el cual extrapolar o subir su noticia, piensa que es un periodista, piensa que son un comunicador y no tienen para nada lo que son los criterios éticos de cómo debe de transmitirse. Para mí fue muy penoso el tema de que imágenes, detalles se queden, porque fuera del acto per se, nos olvidamos de que hay todo un sistema familiar que se queda afectado. Y sin embargo, doctor, es importante resaltar que sí existe una ley que tiene que regularse las imágenes que se filtran de manera fuerte a nivel no tan solo de televisión, sino a nivel mediático en cuanto a las redes sociales se refiere. Claro. Producto de todo lo que ha estado pasando en la última semana, ¿qué pasa por la mente de estas personas que luego de ver que una madre se lanza de un 4º piso con su niña, que luego ve a otra señora que para mí no tiene, de verdad, decapita a su niño, ¿qué pasa por la mente de esta gente? Existe lo que se llaman 2 eventos que se dan de forma inmediata. Lo primero es que es una crisis de estrés agudo y otro el trastorno de estrés postraumático. Le voy a contar en 30 segundos algo. Cuando yo estaba en el hospital, una vez hubo un incidente en donde una madre, lamentablemente, agredió y terminó con la vida de su niño de una forma en donde habían elementos cortantes, llámese cuchillo, algo así. Y te cuento que esa señora nunca en su vida había tenido una condición de salud mental y ella fue a la consulta de psiquiatría porque ella dijo que esa imagen no se le quitaba. Ajá. Y que ella había sacado todos los cuchillos de su casa porque ella solamente de ver un cuchillo se acordaba de la imagen y tenía miedo de ella perder la mente y de en algún momento ella hacerle eso a uno de sus hijos. Entonces, porque se le queda en el subconsciente. Claro, entonces tú haces una réplica y
y es una situación de alta sensibilidad para aquellos que tienen niños y para aquellos padres que están en la misma situación, que pueden decir en algún momento, óyeme, pero yo no estoy exento de que me pase esto. Entonces, así como dice Nelfa, hay una ley, pero ¿qué hacen? ¿Qué ocurre? Nada. Y eso da a pie a que nuestras corporaciones que manejan todo lo que tiene que ver con comunicación y periodismo revisen muy bien a las personas que emplean. ¿Por qué? En el día de ayer, cuando se estaba pasando la medida de coerción a la militar que terminó Decapitó a la niña. exactamente a Decapitando la a la niña, niña. ellos estaban insistiendo cuando todo el mundo podía escuchar algo que decía esa señora se daba cuenta de que estaba pasándola mal. Y por supuesto, fuera de lo que es un juicio crítico, y ellos insistiendo, inclusive peleando con los familiares y los militares cuando le decían que no le hicieran más preguntas. Entonces, ¿hasta dónde también los medios tienen una actitud violenta y agresiva sobre lo que son los procesos? Lo que Entonces, pasa es que es difícil tener en cierto modo consideración en una situación como esa, y evidentemente hablo como madre, porque siento que hay muchas cosas que inciden ahí, doctor. Sí. Dos puntos importantes. El primero es que no cualquiera debería publicar libremente este tipo de noticias, Claro. porque ni siquiera está preparado intelectualmente para redactar una noticia, en principio. En segundo lugar, qué tan inspiracional, no quisiera utilizar esa palabra, pero qué tan inspiracional puede ser un post de esto para que una persona se sienta motivado a llevar a cabo el mismo caso 2, 3 días después en relación a lo que estamos Pero hablando. el Quizá caso de la persona Pero eso- débiles de mente, ¿verdad, doctora? No, Que no. Por eso eso lo vemos frecuentemente cuando hay casos en donde personas terminan con su vida. Si ustedes se fijan, en salud decimos de manera ligera, bueno, es la ley de la serie. Cuando alguien lo hace de esta forma, los que llegan son iguales. Sin embargo, eso se llama el efecto Wetters, que es precisamente copiar la forma y el método. Entonces, ¿hasta dónde? Bueno, la señora de Moca que le llevó parte del cuero cabelludo a la Ajá. niña, déjeme decirle que en el día de ayer ocurrió algo similar y que se ha quedado o sea, está como medio tranquilito porque no. Eso fue en un acto donde yo entendí que estaba perdiendo el control. Entonces, si esa señora no hubiera tenido una descripción, no digo que lo planificó, Claro. pero fue una opción para ella, una alternativa. ahora, estas exposiciones de información de forma deliberada, ¿podría normalizar ese tipo de violencia en los niños? Mira, me encanta porque resulta, Verónica, que tú has dicho algo clave. El publicar tanto esto, señores, se queda en una impronta y la gente está normalizando lo patológico. Otro más. Ya tú dices, Decapitaron una niña y ya eso es una noticia. Increíble. una noticia y nos olvidamos de que existe la huella digital. Es una barbarie. La huella digital, ese hermanito, esa mamá, ese papá, esos hermanos de esa señora, porque estamos hablando que por cada persona involucrada, o sea, cada protagonista de una noticia Familia, tiene entiendo. 2 familias. claro. Sí. Y que a su vez esas familias tienen más familias. Entonces, no nos estamos quedando solamente en aquel que es el centro de atención. Y nosotros tenemos que entender que todos esos eventos impactan de manera contundente lo que es la salud pública. Sí. Y esto es un tema de salud pública y tenemos que tener abordajes, porque yo le apuesto a ustedes que esas familias no han sido abordadas a nivel desde el punto de vista psicológico ni psiquiátrico. No. Incluso la señora que decapitó a la niña, lo que hicieron fue que automáticamente la someten y después es que toman la decisión de hacerle un estudio psiquiátrico. Es normal, luego de que doctora, esté la frialdad, encerrada. perdón, Nelfa. Está bien. Es normal la frialdad con la que ella lo enfrenta, porque ella habla de Es que, que ahí no se le- puede es que ahí se le demonio, que nota no es- la pero realidad habla como que mental. si no le duele, que la niña se le acaba de que morir. Estamos hablando, no es frialdad, es que esa señora tiene una desconexión Sí. de lo que es, en Sí. este caso, la estructura Sí, de sí, su sí. pensamiento. show. Incluso, Por eso no, o sea, debieron de sentarla primero con un psiquiatra y luego entonces... incluso por tener el concepto de las cosas que ella dice, probablemente ella estaba en un brote psicótico con ideas religiosas, Claro. porque hay algo Delirios. básico, como entre lo real y lo divino es un visillo que existe muchísimas veces, tú dentro del concepto, y me disculpan la forma en que me voy a expresar, pero es la realidad de una descripción clínica. Dios me habló porque se me manifestó. Entonces, Entré en un ¿cómo? sueño. Entré en un sueño, tuve una revelación y de hecho es parte del discurso que ella dice. ¿Y no también podría ser fingido?
No, yo creo que no. ¿Cómo un psiquiatra ahí puede viene- determinar ya es en un este nivel de locura. ¿Cómo Ella usted habla- como doctora puede determinar de que sí sea verdad o mentira? Porque de hecho están esperando un diagnóstico para poder... Ahí se llama, eso que tú dijiste forma parte de lo que son los diagnósticos facticios y entre ellos está la simulación. Un acto así no se simula. Incluso, una de las cosas que más va a servir en todo este expertise es hacer una historia psiquiátrica anterior, porque yo le apuesto a ustedes, yo esa señora no la conozco, yo le apuesto a ustedes que esa señora tiene una historia psiquiátrica anterior. Ese evento tan grosero no es de aparición brusca, no es. ¿Cuál es el detalle? Que dentro del mismo concepto religioso, muchísimas veces las personas dicen, y me disculpan, Dios me va a curar. Dios se manifestó y dijo que ya yo estoy sana, o ya yo no voy a tomar medicamentos. Sí, O sea, es sí. algo que hay que ver muchas aristas y mucho el contexto. Sin embargo, hay algo que ustedes le deben de llamar la atención. Todos los vecinos tienen el mismo discurso, una señora tranquila, cristiana, de su Se ve casa. siempre igual Y que los entonces- Siempre. O los hombres que matan a las mujeres. Era familiares, tranquilo, ni hablaba. Ese hombre ni hablaba. Esa mujer ni hablaba. Sus familiares, y sin embargo, hasta su pareja, en un momento en donde la van sacando, le dice, todo va a estar bien, more. O sea, Oye. que cuando dice todo va a estar bien, ¿Cómo no se llena uno de- es como, Sí. No, ese es otro y hay loco. que ver, Hay que estudiarlo también. Sí. pero hay que ver si ahí también no se origina, no estaba dado, no se había presentado lo que nosotros llamamos en psiquiatría lo que es locura compartida. ¿Cómo explique eso? Están locos los dos. La locura compartida es Lo que cuando... hay en ¿Pero Ay, quién fue que le dijo eso? el esposo. ¿El papá de la niña? Hay una eventualidad, poliedu, que es la locura compartida, es una patología en psiquiatría en donde alguien tiene una condición psiquiátrica Y se pega. la otra persona que convive empieza a tener una alianza y una creencia Qué locura, directa en los mismos delitos. como O que sea sí, que, ya- si te pega, así que el que Ya, anda no. con cojo el año No, coge, a como mí dice me el- parece, doctora, que se unieron dos personas con problema mental, entonces hay uno más débil y depende del otro. También pudiera Tiene que darse tener, otra claro. condición, que es en este caso lo del dominio o el de posesión, cuando hay una condición de salud mental. Pero todo esto quiero llamar la suma atención para que entendamos que la salud mental nos afecta a todos. Desde el punto de vista clínico, médico y de salud pública, tenemos que tener una intervención general y saber que nadie está exento a nada. Bueno, Doctor, Miche, vamos a esperar en Dios aquí, que el claro. Estado de verdad en este cuatrenio Sí, bueno, pueda para, ponerse para allá eso. iba. Aquí, además de plantear el problema, queremos brindar soluciones Claro. también. ¿Qué puede hacer? Porque señalamos el Estado, pero ¿qué puede hacer si el mismo Estado? ¿Qué puede hacer para Nosotros mismos. nosotros en casa. mismos, sí, Lo para que que pasa- disminuyan esta cantidad de Los casos? responsables de las Lo que pasa es, Jenny, que cómo tú puedes hacer uso de tu buena De voluntad cuando debilidades tú no tienes todavía. las herramientas para un acceso. No tenemos cama, no tenemos cobertura, no tenemos medicamento, no tenemos de nada. Bueno, esa sería básicamente la solución. que Tener enfocarse. absolutamente Tener todo. acceso. Campañas, Nuestra mano, campañas, como acceso. profesionales, doctora, pues recibirla a usted siempre que venga a tratar estos temas que nos atañen a todos y a la sociedad, que tenemos muchísimas carencias que debemos resolver. Aquí estamos, esto es de Extremo a Extremo.